Dicen que en el pueblo de Hollow Creek todavía puede escucharse, en las noches más frías, la voz de la bruja llamando a los niños por su nombre. Nadie recuerda con exactitud cuándo comenzaron las desapariciones, pero todos coinciden en que el origen está en Margot Holloway, una mujer que vivió siglos atrás en los límites del bosque. Era curandera, partera y conocedora de hierbas, pero también tenía un aire extraño que generaba desconfianza. Muchos acudían a ella en secreto para curarse de enfermedades que los médicos no podían aliviar, y otros para pedirle favores oscuros que nadie se atrevía a confesar. Durante años fue tolerada, hasta que empezaron a desaparecer niños. Al principio fue uno solo, una niña de 5 años que desapareció de su cama sin dejar rastro. Después fueron 2 hermanos, y luego otros más, hasta que en menos de un invierno más de 10 pequeños habían desaparecido. Los padres juraban haberlos acostado en sus camas, con las puertas cerradas y las ventanas aseguradas, pero al despertar no estaban. No había huellas, no había gritos en la noche, solo el silencio pesado de la niebla que descendía sobre el pueblo en esas madrugadas. Los rumores apuntaron de inmediato a Margot. Algunos afirmaban haber visto una silueta femenina llevando de la mano a los niños hacia el bosque, y aunque nadie pudo probarlo, el miedo fue suficiente. Una noche, los aldeanos irrumpieron en su cabaña, la arrastraron hasta la plaza y la acusaron de brujería. Ella gritaba, lloraba, suplicaba, pero sus súplicas se mezclaban con maldiciones y juramentos. La ataron a un poste y encendieron las llamas. Su cuerpo ardió entre los gritos del pueblo, y mientras su carne se consumía, juró con una voz que no parecía humana: vuestros hijos serán míos, y los míos seréis vosotros. La multitud cayó, temblando, porque todos sintieron que aquellas palabras no se las llevaba el humo, sino que se clavaban en sus huesos. Desde entonces, la desgracia no cesó. La niebla comenzó a bajar del bosque con más frecuencia, siempre espesa, siempre acompañada de un silencio antinatural, y con ella, cada cierto tiempo, un niño desaparecía. Los padres encontraban la cama fría, la sábana desordenada, y en algunos casos, pequeñas huellas embarradas sobre el suelo que se perdían en dirección al bosque. Nadie se atrevía a seguirlas más allá de unos metros, porque decían que el aire mismo se volvía espeso, difícil de respirar, y voces extrañas susurraban desde los árboles. Con los años, el bosque fue cercado. Nadie entraba, ni siquiera de día, porque los troncos parecían torcidos hacia adentro, como si guardaran un secreto oscuro. Algunos cazadores que se atrevieron a cruzar contaban que habían visto huesos pequeños entre las raíces, huesos demasiado diminutos para ser de animales. Otros aseguraban haber oído el llanto de niños mezclado con un arrullo, una canción de cuna entonada con una voz rota y áspera. Los ancianos del pueblo decían que Margot ya no era un espíritu humano, sino algo peor, una presencia hecha de niebla, capaz de deslizarse bajo las puertas, de trepar por los muros y de entrar en los sueños de los pequeños. Se decía que los llamaba por su nombre, suavemente, hasta que se levantaban como sonámbulos y caminaban sin resistencia hacia el bosque, y quienes intentaban detenerlos sentían que un frío paralizante les recorría el cuerpo, como si manos invisibles les apretaran el corazón. Las desapariciones siguieron ocurriendo a lo largo de los siglos, siempre en las mismas condiciones. Cuando la campana de la iglesia marcaba la medianoche y la niebla descendía, todos corrían a encerrar a sus hijos, a rezar y a tapar las ventanas. Aún así, algunos pequeños desaparecían sin explicación. En ocasiones, la familia completa se despertaba al escuchar un golpe en el techo, pasos pesados arrastrándose sobre las tejas. Cuando salían al pasillo, la puerta de la habitación infantil estaba abierta y la cama vacía. Algunos padres decían haber visto una figura encorvada junto a la cuna, una mujer con cabellos largos y húmedos que se deslizaba como raíces por el suelo, y unos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad antes de desvanecerse con el niño en brazos. Cuentan que Margot no devoraba a los niños inmediatamente. Los llevaba a su choza, una construcción hecha de madera ennegrecida y huesos humanos que solo aparecía en lo profundo del bosque bajo ciertas noches de luna. Allí los retenía, pero no vivos en el sentido humano, sino atrapados en un estado de vigilia eterna,
marchitándose mientras su inocencia alimentaba a la bruja. Los convertía en sombras, en susurros atrapados en la niebla, y decían que esos mismos susurros eran los que luego llamaban a más niños, perpetuando la condena. El caso más recordado fue el de Samuel Turner, un niño de 8 años que desapareció, pese a que su padre había reforzado cada puerta y cada ventana. El hombre juraba haber dormido con el arma junto a la cama, y aún así, en cuanto sonaron las campanas de medianoche, la casa entera se heló. Cuando la familia se levantó, Samuel ya no estaba. En el suelo encontraron huellas pequeñas que se perdían hacia la puerta principal, y junto a ellas, huellas desnudas, enormes, demasiado largas para pertenecer a un ser humano. El pueblo entero buscó al niño durante semanas, organizando partidas armadas con antorchas. Algunos se internaron en el bosque de noche, escuchando el arrullo de la bruja y el crujir de las ramas a su alrededor. Nunca regresaron. Décadas más tarde, un joven investigador de folclore llegó a Hollow Creek convencido de que todo eran leyendas rurales. Su nombre era Alan Mercer, y pese a las advertencias de los ancianos, decidió entrar en el bosque con una grabadora y una libreta. Nunca salió. Solo encontraron su cuaderno, cubierto de barro y sangre seca, junto a un arroyo. Las páginas estaban llenas de notas incoherentes. La escucho cantar. No es voz humana. Es como madera ardiendo. Vi rostros en la niebla, niños sin ojos, con la boca cocida. La choza sangra. Las paredes laten, respiran. Me habló. Dijo que ahora yo también soy suyo. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Las últimas hojas estaban cubiertas de dibujos grotescos, a niños colgados de los árboles como marionetas, sombras que arrastraban cadenas, y un rostro de mujer con la piel agrietada y dientes imposibles. El pueblo nunca quiso volver a hablar del asunto, pero las desapariciones no se detuvieron. Aún hoy, cada vez que la niebla cubre las calles y los relojes se detienen a medianoche, los padres abrazan con desesperación a sus hijos, temiendo escuchar esa voz áspera que susurra desde la ventana, una voz que llama suavemente, como una madre cariñosa, pero que lleva siglos reclamando lo que prometió, porque Margot Holloway, la bruja del bosque, nunca se marchó. Vive en la niebla, se arrastra en las sombras y cumple su maldición una y otra vez, eternamente. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que tarde o temprano volverá a por más, porque cada niño que desaparece se convierte en uno de los suyos, en parte de la familia maldita que habita en las entrañas del bosque. En Hollow Creek, cuando un niño llora de noche, los padres no siempre se atreven a consolarlo, porque a veces el llanto no viene de la habitación. A veces el llanto llega desde fuera, desde la niebla, acompañado de la voz de una madre que nunca existió. Una voz que canta, que arrulla, que susurra: ven conmigo, pequeño, ven conmigo a casa.